vamos a escritorio. Ahí me metí, ¿vieron? Ahí. Pero generalmente nosotros nos metimos desde el calendario para no tener problemas, ¿ya? Muy bien. De nuevo a la clase. Vamos de nuevo. Historia clínica. Muy bien. Vamos al telón. Hoy va todo muy rápido ahora. Bien. Entonces, ahora sí. La historia clínica, entonces, como yo les contaba a sus compañeros, los que no podían, cierto, escucharme, la historia clínica es una narración de sucesos progresivos en el tiempo que va desde que una persona nace hasta, cierto, que se muere, pero es una historia de eventos de salud, eventos clínicos, es decir, cómo nació, cuánto tuvo al nacer, si tuvo alguna enfermedad cuando estaba pequeño o cuando estaba adolescente, adulto mayor, es decir, en todo el ciclo vital de la vida del paciente. ¿Qué otra cosa encontramos en una historia clínica? En la historia clínica encontramos datos sobre procesos dolorosos del paciente que generen, ¿cierto?, una visita a un médico. Y también tenemos, ¿cierto?, enfermedades, síndromes o alguna problemática que indique alteración de salud. Como en la historia clínica, los que escriben la historia clínica, que tiene obviamente diferentes etapas que vamos a ver, ¿cierto? Es gente de salud, es un documento que es fidedigno, que es verídico, por lo tanto tiene un peso legal. Digamos entonces que la historia clínica es un documento que también es un documento legal. No cualquiera puede escribir la historia clínica o puede hacer una cierta progresión o una de cómo se llama, de una historia clínica o de una ficha clínica. La ficha es la parte de lo material, lo que nosotros observamos, ¿cierto? Pero la historia es todo lo que está dentro de esta ficha clínica. Eh, ¿Qué más les contaba yo recién? ¿Cierto? Que es un documento legal, que tiene peso, que lo podemos ocupar en caso de que necesitamos, ¿cierto? O necesitemos algún tipo de eh, peso jurídico. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Bueno. Entonces, eso nosotros hablaríamos de la historia clínica en términos generales, ¿cierto? Ahora, dentro de esta historia clínica nos vamos a encontrar con procesos de discapacidad. Nosotros como kinesiólogos no solo hablamos de enfermedad o no hablamos de síndrome, sino que hablamos de lo que produce aquello que es una discapacidad, que es una alteración, como bien lo dice, de la capacidad. Ahora, las personas que tienen discapacidades permanentes, ¿cierto? Se dice que son personas con capacidades distintas o capacidades diferentes, ¿ya? La discapacidad es un término genérico. La discapacidad es un término, ¿cierto?, en el cual incluye a todas las personas que tienen algún tipo de deficiencia o alteración en la función, en la estructura o en las alteraciones corporales, ¿ya? También se define como la alteración de la capacidad o de generar o de seguir realizando una actividad o participar de alguna actividad socialmente, ¿ya? Entonces, la discapacidad o la alteración de la capacidad, ¿cierto? Nos hace pensar en un concepto nuevo que son personas con capacidades distintas, es decir, la capacidad para realizar una actividad no es la misma, pero se adapta de manera tal que finalmente llegas al fin, ¿cierto? Pero generando otro tipo de capacidad, por eso dice capacidades diferentes, ¿ya? Ahora, ¿qué limita o qué define una discapacidad? Define el ambiente, ¿cierto? Y obviamente las alteraciones psicológicas o familiares e incluso personales de un individuo. ¿Qué hacemos nosotros como kinesiólogos? Nosotros rehabilitamos, es decir, logramos que estas personas logren capacitarse nuevamente, ¿ya? Ahora, ¿cuándo nosotros somos parte de un proceso de rehabilitación? ¿En qué minuto?
no solamente cuando nosotros hacemos un tratamiento, ¿ya? Nosotros a veces pensamos que nosotros hacemos tratamiento. No, nosotros lo que hacemos es una intervención, ¿ya? Y la intervención no es solamente el tratamiento de la persona, sino que nosotros emitimos un diagnóstico kinesiológico. Para llegar a ese diagnóstico, realizamos una evaluación o examinación de la condición del paciente. Podemos dar indicaciones de salud para prevenir problemáticas y al final de todo eso, nosotros recién hacemos un tratamiento que se define en el tiempo, ¿ya? La función de nuestra intervención es facilitar la capacidad, mantener o devolver el grado de capacidad funcional e independencia que tenía el paciente y también coordinar, asegurar, ¿cierto?, la aplicación de todas las medidas que se encaminan, que tiene que ver con la educación, a prevenir y a reducir al mínimo, ¿cierto?, todas las consecuencias funcionales, físicas, psicológicas, sociales y económicas de las discapacidades o de las no capacidades, ¿ya? Ahora, esto no lo hace el kinesiólogo solo, sino que a través de un equipo interdisciplinario, ¿ya? Es decir, un equipo que trabaja en conjunto. Entonces nosotros hacemos parte de este trabajo y el resto, ¿cierto? Nosotros colaboramos con el trabajo de otros profesionales de salud que van a trabajar con nosotros. Muy bien. Los conceptos de discapacidad y rehabilitación van de la mano y es un continuo, es decir, están en la misma línea. Si nosotros ¿cierto?, hiciéramos esta línea acá, hay un punto cero donde le vamos a poner normalidad. Cuando nosotros salimos de esta normalidad, entre comillas, que ya dijimos que tiene que ver con factores personales, factores ambientales, ciertos factores familiares, de alguna forma nos discapacitamos, pero esta línea es evolutiva, es decir, quiere decir que no necesariamente nos quedamos en esta línea de discapacidad, sino que también, ¿cierto?, podemos dar la vuelta y comenzar nuestra rehabilitación. Entonces, cada vez que esta línea se mueve hacia la izquierda de su pantalla, diríamos que estamos entrando en procesos de discapacidad, perdemos la capacidad de realizar algo. Pero, por ejemplo, una persona de 40 a 45 años empieza a producir disminución de la vista, eso se llama presbicia, está perdiendo la capacidad de ver, ¿ya? Es natural y ocurre por fatiga, ¿cierto? Normal de los músculos del ojo y de la capacidad de enfoque también de los órganos internos del ojo. Entonces, salimos de esta línea cero y nos vamos acercando hacia la izquierda porque nos sentimos discapacitados, no vemos, no leemos. ¿Qué sucede? Vamos al centro, tuc, 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 vamos a la óptica y compramos lentes para leer. Y esta línea, tuc, inmediatamente, ¿cierto?, vuelve a la zona cero, ¿cierto? Y nos vamos y ya empezamos nuestro proceso de rehabilitación. Nos adaptamos a las órtesis externas, que en este caso son los lentes, que nos permiten volver, ¿cierto?, entre comillas, a tener de nuevo la capacidad, pero la capacidad la tenemos con un lente externo, que si yo me lo saco, obviamente vuelvo, ¿cierto?, a tener la alteración que tenía. ¿Ok? Esto es importante que lo veamos porque la rehabilitación no solamente depende de nuestro proceso de intervención, sino que también de un montón de factores estructurales, de factores ciertos psicosociales también, laborales también y de estructura, ¿ya? Cuando nosotros somos capaces de poder ver al paciente en toda su dimensión, ahí recién estamos haciendo una intervención completa. Entonces, dijimos que la condición de salud es un continuo, ¿ya? Cuando la condición de salud se altera, decimos que el paciente entra en un proceso de trastorno o de enfermedad,
Es decir, se altera la condición de salud normal y entramos, ¿cierto?, hacia la línea de discapacidad. Ahora, ¿cómo se define la discapacidad? La definimos por tres posibles alteraciones. Primero, alteración de la estructura y de la función. A eso le vamos a llamar deficiencia. Cuando es la estructura, cuando yo pierdo la capacidad de mover un brazo, cuando yo pierdo, cuando el hígado no funciona bien, ¿cierto? Cuando se inflaman los órganos y no funcionan como debe, cuando el sistema inmune se deprime, tenemos una deficiencia, es observable, lo podemos medir, lo podemos objetivizar con exámenes, ¿cierto? Y es una parte de la pérdida de esta condición de salud óptima. Cuando yo tengo una función alterada, es decir, se pierde, ¿cierto? La función o la estructura se ve alterada, inmediatamente la forma en que yo me movilizo y lo que yo realizo, los gestos, ¿cierto? Y mis actividades cotidianas se ven afectadas y se limitan. Entonces la deficiencia nos lleva a una inactividad o una desactividad, ¿cierto? Nos limita nuestra actividad de la vida cotidiana, que son las que ustedes reconocen como actividades de la vida diaria, ¿cierto? Y finalmente, como yo me coapto con aquello, participo menos socialmente, hay un detrimento y tenemos problemáticas de participación, ¿ya? Todo esto, estas cosas que vimos acá, ya dijimos que tienen que ver y se ven, ¿cierto?, asociados a factores ambientales y personales, de contextualización, es decir, no todas las personas vivimos en las mismas casas, no todas las personas, aunque tengamos la misma deficiencia, si yo tengo una casa que es cómoda, probablemente voy a tener más opciones de rehabilitación si mi casa es pequeña o tiene escaleras o qué sé yo, ¿ya? Esto que nosotros estamos observando aquí, todo lo que conversamos, ¿cierto? No lo dije yo, no se me ocurrió a mí, ¿cierto? Sino que lo describe la CIF. Vamos a borrar, ¿cierto? Estas cositas que pusimos aquí para que no nos molesten para poder conversar. Este también. Y esta también. Las otras las vamos a dejar porque da lo mismo. Ya. Entonces, la CIF dice, ¿cierto?, que es la CIF. ¿Qué significa CIF? CIF significa Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, ¿ya? Como era tan larga, la dejaron en CIF, porque funcionamiento, ¿cierto? Tiene que ver, yo funciono bien si tengo estoy en la zona de salud óptima, ¿cierto? O buena, y empiezo a disfuncionar cuando tengo alteraciones de salud o cuando se producen discapacidad, ¿ya? La CIP es una clasificación, ¿cierto? Y fue desarrollada por la OMS. Y su objetivo principal es proporcionar un lenguaje que sea objetivo y que sea parejito para todos, estandarizado, unificado. No se usa solo en Chile, entonces, sino que se usa a nivel mundial. Entonces, lo que vamos a nosotros a trabajar en el taller, lo que vamos cuando conversemos cuáles son las clasificaciones de la CIF, tenemos que tener claro, ¿cierto?, que esta forma de clasificación no se usa solamente en Chile, sino que se usa en todo el mundo. Y nos sirve para describir puntos de referencia de problemáticas de salud, ¿cierto? Y todos los estados relacionados de la salud. Entonces, si yo hago o emito un informe, ¿cierto?, de salud de un paciente aquí en Chile, puede ser leído en cualquier parte del mundo y para todos va a significar exactamente lo mismo. Muy bien, ahora, esto también es parte de cosas que debemos saber, ¿cierto? Parte de la historia de cómo se ha ido desarrollando la evolución de la rehabilitación y de la intervención kinesiológica, y se habla de dos modelos de intervención: un modelo funcional o postmoderno y un modelo biomédico, ¿ya? Estos dos modelos de atención, algunos circundan o funcionan más en este,
¿cierto? Y otros funcionan un poquito más en este otro. Este es un poco más nuevo, este es más antiguo, pero nos encontramos o nos vamos a encontrar con cualquiera de los dos modelos cuando estemos trabajando, ¿ya? ¿Cuáles son estos dos modelos de atención? McWhitney, ¿cierto? Habla del modelo biomédico. Y entre las cosas importantes que lo definen, lo vamos a leer, ¿cierto? Rápidamente, porque estos modelos después usted los puede leer, son características que no cambian. El modelo biomédico dice que las personas sufren enfermedades que se pueden categorizar, es decir, las puedo clasificar, ¿cierto? Y puedo hacer una clasificación grande entre enfermedades físicas y enfermedades mentales. Dice que cada enfermedad tiene un agente que la causa, es decir, que no se causa de manera espontánea. Habla también que la enfermedad generalmente nace por exposición a un patógeno externo, que puede ser un virus, puede ser una bacteria, ¿cierto? Eh, la tarea del médico es diagnosticar la enfermedad y prescribir un remedio específico para la enfermedad, es decir, es muy sesgado con respecto al resto de la intervención. Los instrumentos que se ocupan es clínico experimental. El médico es un observador indiferente y objetivo. El paciente tiene una actitud dependiente, es decir, el paciente dice, el médico es un diostor, ¿cierto? Y él me va a ayudar sin tener ninguna relación con su proceso de sanidad. Se habla de que el cuerpo es una máquina este modelo se genera en la escuela griega de Nido hace mucho tiempo y tiene mucha importancia porque les dio clasificación y nombre a las enfermedades, ¿ya? Tiene bastante que ver con la experimentación inicial que se hizo para poder reconocer las enfermedades. Eh, Se ve la enfermedad como algo externo del paciente que lo ataca y no como algo que se produce dentro del cuerpo del paciente. Está basada, ¿cierto?, en datos empíricos, es decir, en lo que yo observo, en los instrumentos. Es relativamente objetivo, pues se basa en diferentes tipos de preguntas. Los resultados se verifican mediante experimentos, ¿cierto? La fortaleza de este modelo es que tiene una predicción científica. La mayoría de los papers están basados en el método científico de este tipo de modelo. Y la terapia está dirigida a atacar a la gente que sufre de algún tipo de enfermedad, ¿cierto? El modelo postmoderno, también definido por McWhinney, habla de que la enfermedad está dentro de la persona, ¿cierto? Se genera en la persona, eh, que no está separada ni del medio ni las experiencias de vida. Todo se hace en un contexto, ¿ya? Las enfermedades pueden tener tantos componentes mentales y físicos, por lo tanto no las puedo categorizar, sino que más bien una puede redundar en la otra y a la viceversa. Las causas no necesariamente es un agente patógeno, sino que son causas que son múltiples, ¿cierto? Ahora, conviene centrarse en la principal para poder hacer un proceso de sanación. Las causas no son no tienen un solo sentido, sino que es un continuo, lo que conversábamos anteriormente. Me puedo ir hacia atrás, cómo puedo volver, ¿cierto? Dependiendo de los procesos de intervención. La relación que se produce entre el tratante y el paciente es muy importante, ya que es un punto a favor para la sanación. El rol que tiene el terapeuta es comprender al paciente, ¿ya? Es decir, desde la enfermedad, finalmente yo logro saber qué está sucediendo con esta persona y cuánto le afecta en su vida. La metáfora a comparar es que la enfermedad y la problemática de salud se produce en un organismo vivo y viene de la escuela de Koch. La importancia, ¿cierto?, es que la enfermedad yace dentro del paciente. La investigación se basa en la fenomenología que indica, ¿cierto?, cómo las diferentes poblaciones generan resultados y respuestas frente a diferentes tipos de problemáticas sociales y de salud. Pertenece al mundo experiencial, ¿cierto? Interesan más, ¿cierto?, todo lo que significa lo que está pasando que los datos que son más bien duros. Es más subjetiva que objetiva.
En la entrevista es muy clave la escucha activa, es decir, que yo vaya sacando la información importante para la interpretación del mensaje que me está dando el paciente. Verifica los resultados de acuerdo a otras partes y con otro observador, no depende solo de pruebas técnicas. La visión es más integral, ¿cierto? El síntoma en el contexto con respecto al ambiente también. Cada caso es un caso distinto y la terapia va dirigida a empoderar al paciente de sus propias fuerzas curativas, ¿ya? Por lo tanto, para mi gusto, a mí me gusta mucho más el modelo, ¿cierto?, postmoderno más que el modelo curativo o el modelo biomédico, ¿ya? Se van a encontrar con los dos, con la vieja escuela, con la nueva escuela, ¿cierto? Y ambos tienen algo que aportar. Algunos u otros conceptos importantes que vamos a nosotros a trabajar, que ustedes ya los reconocen. La semiología. La semiología es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan, describen y definen una enfermedad, ¿ya? No solamente a la enfermedad, sino que también a los diferentes tipos de síndromes, ¿ya? Y pasamos a la segunda, al concepto que es un síndrome. El síndrome, entonces diríamos que es una agrupación de síntomas y signos que pueden tener diferentes causas, es decir, no corresponden a una sola enfermedad, sino que puede corresponder a la sumatoria de ella, más alteraciones, por ejemplo, en los diferentes tipos de sistemas, por ejemplo, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, y se van uniendo las diferentes semiologías de todas las enfermedades para dar lugar a un síndrome. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Arnold, que es un síndrome, ¿cierto?, neuropático que se produce a nivel suboccipital. Tenemos los síndromes de Down, que son síndromes a nivel genético, que son alteraciones en el genoma XY, ¿cierto? Y también, generalmente en el genoma 21, es el síndrome de Down. Tenemos Prader-Willis también, que también es un síndrome asociado a problemáticas genéticas. Bien, y que finalmente toda esta checklist de síntomas y signos nos indican, ¿cierto?, que el paciente está cursando por un síndrome, ¿ya? Síndrome de descompensación, síndrome, etc. Una enfermedad no es lo mismo que un síndrome, porque una enfermedad tiene características propias que la definen, ¿ya? Y tienen una causa específica, no así el síndrome, ¿ya? Una enfermedad puede partir como un síndrome, pero en base a exámenes y evolución clínica se puede establecer una enfermedad. Es decir, un síndrome febril, es decir, que tenga fiebres, que no se sabe por qué, finalmente se puede, ¿cierto?, relacionar con algún bichito de influencia, neumonía, descompensaciones cardíacas, que también puede ser asociado a una enfermedad. Entonces, como yo les contaba, en un síndrome podemos tener varias enfermedades sucumbiendo, ¿cierto?, o asociadas para que se genere un síndrome. En cambio, una enfermedad se genera en sí misma y tiene una causa específica. Y esa es la gran diferencia entre estos conceptos. Ya. Vamos a borrar entonces para poder ver la siguiente diapositiva. No me demoro nada. Vamos a borrar aquí. 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 Me fui como que rayé mucho, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Borramos aquí. Borramos esto, esto, esto. Ya estoy casi terminando de borrar. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos casi limpio. Vamos de nuevo a la pluma. Y bueno, acá tenemos un síndrome que es propio de alteraciones musculoesqueléticas. Ya nosotros les vamos a revisar, ¿cierto?, cuando veamos posturología o las alteraciones posturales, y esto se llama un síndrome cruzado superior. Es una alteración que tiene problemas estructurales
problemas de alteración de postura, alteraciones visuales y alteraciones musculares, ¿ya? De que después las vamos a ver con mayor, con mayor significancia y propias de acuerdo a cuando estemos trabajando. Lo otro importante acá es que cuando el paciente se siente enfermo, el paciente está dolorido, como yo le explicaba antes, pierde la capacidad para poder realizar cosas, sociabilizar, por lo tanto va directamente asociado a la discapacidad que conversábamos anteriormente. Bien. Algunos otros conceptos importantes, ¿cierto? Es el concepto de diagnóstico. El diagnóstico es cuando yo hago una interpretación de la semiología de una enfermedad o de un síndrome, ¿cierto? Por ejemplo, síndrome de insuficiencia cardíaca o un síndrome anatómico como la insuficiencia mitral o como lo que conversáramos antes, ¿cierto? Que era el síndrome cruzado superior, ¿ya? El diagnóstico, en el fondo, es la interpretación final de toda la checklist de datos que nos va entregando la enfermedad y que nos van entregando, ¿cierto? También los síndromes. Finalmente puedo dar un diagnóstico y muchas veces me tengo que apoyar en examinación clínica para poder, y examinación de exámenes complementarios para poder llegar a una hipótesis diagnóstica planteada, ¿ya? Entonces los exámenes complementarios, y aquí hay otro concepto que no está en rojito, pero debería estar, así que lo voy a cerrar aquí, ¿cierto? Nos respaldan o descartan algún tipo de hipótesis. Generalmente yo no, cuando para llegar a un diagnóstico kinesiológico, yo no me planteo uno solo, sino que yo me planteo varias hipótesis. Y generalmente no menos de tres, y de estas tres voy descartando, ¿cierto? Hasta quedarme con la que más, ¿cierto? Se parece o más orienta a la verdad de la problemática, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? A través de la observación e interpretación de la semiología, ¿cierto? Y a través de los exámenes complementarios. Y aquí tengo varios, que son los exámenes de sangre y los exámenes imagenológicos, ¿ya? Hay muchos otros, pero esos son los básicos que nosotros podemos utilizar para, eh, ¿cierto? Para poder hacer finalmente un diagnóstico que no esté errado. Muchas veces el error en el diagnóstico nos lleva o los lleva a los pacientes a gastar tiempo, dinero y psicológicamente, obviamente, ¿cierto? Que es muy complejo, por ejemplo, que se nos diagnostique un cáncer y no sea un cáncer, o que sí sea y finalmente no se diagnostique. Entonces, es muy importante llegar a un diagnóstico final. Bien, sigamos. Bueno, la ficha clínica, que es lo que conversábamos anteriormente, es lo que yo observo, es la ficha no es abstracto, no es la historia, es lo que contiene la historia, ¿cierto? Entonces, la ficha es la carpeta. Y adentro de esta carpeta se encuentra todo el historial. Entonces, cuando hablamos de ficha y de historia, aunque son análogos, son sinónimos, cambian solo porque uno es la abstracción, es la historia narrada, mientras que la ficha es la carpeta que las contiene. Entonces, podríamos hablar que sí, es un documento legal, como lo conversábamos anteriormente, consta de muchas secciones. Esta carpeta, ¿cierto? Tiene una portada o una carátula donde lleva todos los, ¿cierto? Los antecedentes personales de la persona de la cual habla o de la cual narra la historia clínica. En este caso tiene el nombre del paciente, número de RUT, el número de ficha de la clínica del hospital si es necesario, su domicilio, edad, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que en la ficha clínica generalmente vaya una pestañita donde va el nombre completo y el root del paciente inicialmente para poder yo saber a quién corresponde, ¿ya? Entonces, la ficha clínica es una recopilación de información, como ustedes pueden observar acá, ¿cierto? Donde yo guardo a través de diferentes secciones todo lo que ha sucedido con este paciente durante su vida.
las veces que ha tenido que ir al hospital, las veces que ha tenido que ser interno, las veces que ha tenido que sacarse exámenes, las veces que ha fallado el corazón, qué medicamentos ocupa, ¿cierto? En qué hospitales ha estado, en cuántos tipos de exámenes radiológicos se ha hecho, ¿cierto? Eh, cuánto ha sido la cantidad de veces que ha tenido que ir a ver a un facultativo y de qué tipo es el facultativo. Muy bien. Entonces, la historia clínica nos indica, ¿cierto? Diferentes formas de poder nosotros sacar información o llegar a la información. Primero, la primera parte que nosotros la hacemos, y mucho de esta historia clínica, es la anamnesis. La anamnesis es la entrevista, ¿ya? El paciente llega, yo le doy la mano, es nuestra primera confrontación, por decirlo así, porque confrontación suena muy negativo, diríamos que nuestro primer acercamiento y contacto con este paciente, y nosotros acá realizamos la anamnesis. La anamnesis se hace a través de una entrevista. Esta entrevista primero empieza fácilmente básico y empezamos con los datos de la afiliación, ¿cierto? Los datos básicos del paciente, nombre, edad, domicilio, sector donde vive, el tipo de previsión que él tiene, el número de teléfono, ¿cierto? Y finalmente, y acá es importante, el motivo de la consulta. Esta anamnesis entonces le vamos a poner anamnesis actual y es lo primero que nosotros hacemos en la entrevista. Preguntamos todo lo que sea importante con respecto a los datos personales del paciente y lo terminamos con el motivo de la consulta. ¿Por qué viene a verme? Y este motivo de consulta es un resumen del problema. No, el paciente no te va a decir, yo tengo un diagnóstico de algo, sino que el paciente va a decir, mire, yo en la noche no duermo bien, me estoy tomando estas pastillas, el médico me dijo esto, pero finalmente te hace un resumen de todo su éxodo, de todo el camino que ha hecho hasta llegar a donde estás tú. Finalmente, ¿cierto? Muestra una receta donde va un diagnóstico médico y nos indica por qué o qué dice el médico que este paciente tiene y que corrobora o no todo lo que el paciente te contó, ¿ya? Entonces no es lo mismo el motivo de consulta que el diagnóstico médico, ¿ya? Entonces, todos los antecedentes personales, ¿cierto? Van en la anamnesis. Cuando yo converso, hablo con el paciente y pregunto por lo que le pasó a sus familiares, ¿cierto? Ah, él tuvo, lo que pasó anteriormente se llama anamnesis remota. ¿Ya? Por ejemplo, enfermedades antiguas que haya padecido, ¿cierto? Algo que tenga que ver con la enfermedad actual y que a lo mejor se nos haya pasado. Eh, medicamentos que esté tomando antiguamente y también medicamentos que esté tomando para la alteración actual. Entonces los medicamentos, ¿cierto? Navegan entre la anamnesis actual y la anamnesis remota. Y los exámenes también, exámenes antiguos y exámenes actuales con respecto a la enfermedad que tenga en este minuto, ¿ya? Y yo diría que acá tenemos gran parte de resuelta la primera parte de nuestra problemática, que es qué tiene nuestro paciente y cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a intervenir. ¿Ya? Aquí tenemos mucha información. Ahora, lo más importante de esta parte es realizar preguntas significativas, así lo vamos a llamar. ¿Qué son las preguntas significativas? ¿Cierto? Significa que cuando yo estoy en la entrevista, no puedo dejar que el paciente, ¿cierto?, hable lo que él quiera, sino que lo que yo hago es guiar esta entrevista socavando, sacando información que para mí es importante. Y para eso hago preguntas significativas, ¿ya? Y tengo que tener un hilo conductor. No me puedo pasar, por ejemplo, ya, ¿cómo está usted? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué le duele? Me duele el hombro, ya. ¿Y cómo durmió? No, pues si estamos hablando del dolor y me dice que si le duele, la segunda pregunta sería ¿cuánto le duele? ¿Dónde exactamente le duele? ¿Le duele cuando lo mueve, cuando está quieto? Todo lo que tenga que ver con el dolor y después recién paso
a otro hito, ¿ya? Entonces también requiere un orden, ¿ya? Tenemos que tener un orden en nuestra entrevista porque si no, se nos va la información. Lo otro importante es que el lenguaje que yo ocupo, el lenguaje, ¿cierto?, que yo ocupo dentro de esta entrevista, debe ser asociado a las características de mi paciente. Si es un paciente añoso, si es un abuelito, ¿cierto? Yo trato de que mi lenguaje sea lo más básico posible para que me pueda entender. Si es un profesional de salud, puedo usar un lenguaje clínico. Si es una ama de casa, tal vez tengo que bajar un poco el nivel y hablarle con un lenguaje, aunque formal, más bien coloquial. ¿Ya? Va a depender de las características culturales y sociales de mi paciente. Y también, por qué no decirlo, mentales, dependiendo de en qué parte del ciclo de la vida se encuentra. ¿Ya? Si es un niño, ojalá vaya con la madre, porque mucha de la información probablemente la va a dar la madre. Bueno, entonces, los exámenes complementarios y pruebas dijimos que navegaban entre anamnesis remota y anamnesis actual. Se encuentran en ambos, ¿ya? Son datos objetivos de qué está sucediendo con el paciente años atrás y ahora con esta enfermedad o con este motivo de consulta. Las interconsultas hablan de cuántos otros profesionales de salud lo han visto, ¿cierto? Y cuáles son, ¿cierto? Finalmente todas las conclusiones a las que se ha llegado. Finalmente hacemos un diagnóstico, luego de realizar el examen físico, ¿cierto? Vemos los exámenes, la interconsulta, inferimos un pronóstico, cuánto se va a demorar, y finalmente decimos cuál es el tratamiento que vamos a hacer y por cuánto tiempo. Instauramos el tratamiento, reevaluamos cada vez que es necesario. Luego volvemos a instaurar el tratamiento, lo cambiamos si es necesario y vamos haciendo una narración escrita. A eso le vamos a llamar epicrisis, ¿ya? La epicrisis es la narración escrita de lo que nosotros vamos haciendo con el paciente. Bien, entonces, vamos a borrar todo lo que escribimos, que no nos permite ver mucho acá. Muy bien, eso es. Y acá, muy bien, ahí ya más o menos se ve. Vamos a ver aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que encontramos nosotros en nuestra historia clínica? Bueno, tenemos primero una hoja de urgencias que se escribe cuando el paciente llega al hospital o al CESFAM o a la consulta kinesiológica personal o una consulta kinesiológica que sea privada, dependiendo de dónde les toque trabajar. Tenemos esta hoja porque nos implica o nos dice qué está sucediendo con el paciente, por qué tuvo que hacer una, una, eh, una sesión de urgencia, ¿ya? Entonces, estoy borrando, por eso me demoro un poquito. Hoy que se demora en borrar. Listo, estamos casi. Muy bien. Entonces, tenemos hoja de urgencias, hoja clínico-estadística, que nos dice cuántas veces ha ido, hoja de autorización de ingreso si es que es necesario hospitalizar, consentimiento informado, eso hay que tenerlo sí o sí, sobre todo ahora que, por ejemplo, está el COVID y que hay toda una cosa legal importante. Si el paciente, por ejemplo, se contamina, nos tenemos que estar resguardados en caso de que pudiese contaminarse, ¿cierto? Donde ustedes trabajan, puede que sí, puede que no lo sabemos, ¿cierto? Y tenemos, entonces, muy importante tener una hoja de consentimiento, ¿ya? La hoja de consentimiento informado la debemos tener si trabajamos en consulta privada, si trabajamos en CEFAM, si trabajamos en el hospital. Anamnesis, actual y remota, la hoja de exploración física donde nosotros hacemos la epicrisis, la progresión y vamos narrando y vamos escribiendo qué sucede con el paciente. La evaluación médica que está dentro de la ficha, las órdenes de todo lo que se tiene que hacer, los exámenes, ¿cierto? Los registros de kine, las interconsultas, si es que ha sido operado, cómo está esa operación,
problemas de infecciones intrahospitalarias, informes de necropsia si es que falleció, hoja de alta médica, hoja de planificación de enfermería que también es muy grande y nos da harta información ahí de lo que pasa con todos los signos vitales del paciente a diario, cómo evoluciona, nosotros no lo vemos todo el día, la hoja de la terapia de Kine y la hoja de las constantes vitales. Todo eso encontramos en un historial clínico. Bien, y como les dije anteriormente, muy importante que ocurra es qué tipo de preguntas yo le voy a hacer para sacar toda la información que yo necesito, ¿ya? Entonces, el interrogatorio aquí toma una importancia relevante, ¿cierto? ¿Y qué pregunto? Bueno, ya dijimos, datos personales, motivo de consulta, historia de la enfermedad por la cual está consultando, antecedentes personales, antecedentes familiares y condiciones ambientales. Hasta aquí es anamnesis actual, ¿cierto? Las condiciones ambientales pueden ser remotas y actuales dependiendo, ¿cierto?, de lo que yo estoy preguntando. Y los antecedentes familiares generalmente lo ponemos en la anamnesis remota, ¿ya? No se olviden de los medicamentos acá que no vienen, pero hay que ponerlos, los actuales y los remotos, y los exámenes, ya que aquí también se ponen. Después viene el examen clínico, una apreciación general de cómo está el paciente, examen por segmento, el examen en la zona y finalmente el motivo de consulta. Acá tenemos el resumen, ¿cierto? Si es que existen o no los exámenes complementarios de diagnóstico diferencial, ¿cierto? Observamos si los tiene, no los tiene, si se los pedimos o no se los pedimos. Hacemos un pequeño diagnóstico o una hipótesis, generalmente hipotetizamos tres cosas, nos casamos con una. El resumen de los exámenes complementarios, ¿cierto? Cuando ver acá, ¿cierto? Cuando ya están hechos, acá es cuando yo los pido, acá cuando ya están hechos, ¿cierto? Hago un diagnóstico definitivo, hago un pronóstico, hago el plan de tratamiento, evolución, control y alta. Esa es la progresión de la historia clínica, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, a la persona haciendo su, ¿cómo se llama?, su entrevista. Muy bien. Y otras cositas que podrían ser importantes de preguntar. Por ejemplo, preguntamos el nombre, los datos del paciente, de nuevo, estado civil, escolaridad, ocupación, religión, enfermedades que haya tenido, ¿cierto? Muy bien. Eso es. Entonces, importante es entonces que dentro de la ficha clínica en la historia encontramos la anamnesis, entrevista, que vamos a verlo nosotros, examen físico, los posibles diagnósticos, si están fundamentados o no, si tienen un plan a seguir, la evolución diaria, indicaciones y tratamientos, los exámenes con los resultados, la epicrisis, ¿cierto? O la evolución y el resumen final del alta del paciente. Cuando le hago consulta, o sea, cuando voy a la consulta o control, el resumen, cómo va, ¿cierto? Cómo ha evolucionado últimamente, si hay hallazgos positivos al examen físico, si hay de nuevo que plantearse nuevas hipótesis, si hay que tomar nuevos exámenes y si se realizan indicaciones para la casa. Otras cosas que podemos encontrar en la hoja estadística, que ya dijimos que tenía que ver con las veces que ha sido hospitalizado, y los formularios de consentimiento informados que también ya dijimos que eran muy importantes. Muy bien. Y finalmente, ¿cierto? Y a modo de intro, pasamos al examen físico general. Le vamos a llamar evaluación kinesiológica funcional, cuyas características son, en términos, ¿cierto?, muy básicos, debe tener sensibilidad y especificidad para lo que pretende evaluar. Es decir, el proceso de evaluación lo tengo que conocer al dedillo, de manera tal que todos los pasos yo los vaya haciendo uno a uno, observación, palpación, ¿cierto? Screening, evaluación articular, evaluación muscular, pruebas especiales. Me lo tengo que saber
al dedillo. ¿Por qué? Porque cada uno de los pasos me va a dar la información necesaria para yo poder corroborar o no lo que yo creo que el paciente tiene, ¿ya? Y debe ser aplicada en las diferentes fases de tratamiento, es decir, cuando yo digo reevalúo, vuelvo a tomar este protocolo y vuelvo, ¿cierto?, a plantearlo sobre el paciente, lo vuelvo a realizar. ¿Para qué? Para saber la evolución de este paciente en el tiempo, ¿ya? Si yo lo que estoy haciendo no está funcionando, el paciente no va a progresar, es decir, va a empezar en una línea recta, siempre le va a doler. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Cambiar el tratamiento, ¿ya? Muy bien. Los objetivos de la hipótesis son comprender el estado morfológico, funcional e incluso psicológico, aunque no lo dice acá, de un paciente, determinar siempre que sea posible las causales que están produciendo el fenómeno, sean cualquier tipo de causa, incluso puede ser un fenómeno laboral, establecer los lineamientos del tratamiento, objetivos a corto, mediano, largo plazo o objetivos generales y específicos de acuerdo a lo que yo me plantee para poder hacer mi intervención, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es generar una hipótesis de trabajo. Esta hipótesis le vamos a llamar diagnóstico kinesiológico funcional. Existe, así se llama, ¿cierto? Entonces ya no hablamos de hipótesis diagnóstica, sino que de diagnóstico kinesiológico, funcional, y es nuestro resultado, ¿cierto?, de todo lo que hicimos anteriormente, la historia y la evaluación completa. ¿Qué condiciona la evaluación? Que es importante, el tiempo, cuánto rato me voy a dedicar a evaluar, qué tengo para evaluar, qué instrumentos voy a ocupar, ¿cierto? El acceso a los estudios complementarios, si es que lo tengo que pedir, de laboratorio de imagenología, exámenes que sean funcionales, el tipo de remuneración, si tiene sueldo fijo el paciente, el sistema de salud, si es público o privado. ¿Por qué? Porque las condicionantes para poder evaluarlo, para poder intervenirlo, son absolutamente distintos, ¿ya? Entonces, dentro de la historia clínica es importante que nosotros saquemos todos los datos del paciente, el motivo de consulta, hablamos todo lo que sea necesario de la anamnesis próxima, todos los antecedentes de la anamnesis remota y finalmente vamos a la revisión por sistemas. Un checklist rápido de las cosas que deberíamos poner en la identificación del paciente, la fecha y la hora, nombre completo, la edad, el teléfono, la dirección, a quién avisar en caso de necesidad, la previsión, actividad que desempeña, que elabora, el ocio, el deporte, quién lo deriva, que también es importante. El paciente se pregunta por qué consulta, se refiere él a los síntomas, que era lo que conversábamos, ¿cierto? Y en la anamnesis remota hacemos la famosa entrevista, ¿ya? Usamos un lenguaje directo, hilvanado, ordenado, protocolar, ¿cierto? Donde el paciente debe entender lo que le estoy preguntando. Preguntamos, por ejemplo, qué es lo que siente, qué tiene que ver con los signos y síntomas, en qué parte del cuerpo siente la molestia, hasta dónde se irradia. Generalmente los pacientes, nuestros pacientes, hablan, ¿cierto?, por el tipo de dolor, cuándo comienza, cómo evoluciona, cómo se modifica, ¿es cierto? Se puede modificar cuando me alimento, cuando yo me siento, cuando me paro, cuando camino, cuando me acuesto, cuando me tomo el medicamento, cuando se pasa el efecto del medicamento, ¿con qué otros síntomas o manifestaciones puede venir asociado? Para preguntar sobre el dolor, preguntamos dónde duele, cuánto duele, ¿se acuerdan del cuánto? El cuánto tiene que ver con la escala de valoración del dolor, ¿cierto? ¿Cuál es el carácter? ¿Cómo duele? ¿Cuánto duele? ¿Hacia dónde se irradia o es solamente puntual? ¿Con qué aumenta o con qué disminuye? ¿Con qué posiciones? ¿Cómo evoluciona en el tiempo? ¿Cierto? Si es agudo, si es crónico, ¿con qué otras manifestaciones se asocia?
dolor en la anamnesis próxima pasa a ser importantísimo, porque este síntoma generalmente es por lo que llega el paciente a nuestra consulta, ¿ya? Y el dolor lo vamos a definir como una experiencia no muy positiva, emocional y sensitiva, que no es agradable y que se relaciona con un daño que puede ser de tejido o también puede ser un daño emocional. No lo sabemos, ¿ya? El paciente que está enfermo es un paciente que va a sentir algún tipo de dolor, ¿ya? Que va a decir que le duele algo. Entonces, el dolor hay que considerarlo como un elemento de evaluación, establecer el momento, ¿cierto?, en que aparece o en que define la enfermedad o el síndrome, determina las necesidades de tratamiento desde el dolor, ¿cierto? Y así también nos permite obtener retroalimentación del tratamiento. Con respecto al dolor, y antes que pasemos, ¿cierto?, a los métodos de valoración del dolor, les voy a dejar una tarea para el taller, ¿cierto? Como esto está, ¿cómo se llama? Va a quedar grabado. Necesito que ustedes investiguen los tipos de dolor. ¿Cuáles son los tipos de dolor que van a investigar? Cólico, dolor de tipo cólico, urente, sordo, constrictivo, pulsátil, tipo neurálgico, fungitivo o punzante, fulgurante, tenebrante, crónico, subagudo, agudo, irradiado, referido, alodinia, algesia, hipoalgesia, hiperalgesia, analgesia. ¿Ya? Entonces, ustedes con esta lista tienen que llegar con la lista hecha, ¿cierto?, a nuestro taller, ¿ok? Entonces la idea es que me la muestren por la pantalla y vamos revisando cada uno que encontró en cada tipo de dolor, ¿ya? Entonces tenemos esta tarea para el taller, ¿bien? Entonces, los métodos para evaluar dolor son varios, ¿ya? Generalmente lo hacemos a través de informes o de escalas o de mediciones o correcciones fisiológicas. ¿Cuál es la que nosotros utilizamos? Hay una escala descriptiva simple que es la que está acá al lado y nos va indicando, se la mostramos al paciente y nos indica cuál es el dolor que el paciente siente, ¿ya? Siendo del 1 al 3 un dolor leve, de 4 a 5, 6 un dolor moderado y sobre 6 hablamos de un dolor muy fuerte o severo, ¿ya? Tenemos una escala visual análoga o EVA, que esta es la que más utilizamos, que es una cuadrícula, ¿cierto? O una regla donde estamos, el máximo es 10, con el máximo dolor y sin dolor es 0, y le mostramos esta reglita al paciente, ¿cierto? Y el paciente se mueve de 0 a 5 y de 5 a 10. 10 lo describimos como el peor dolor de la vida, 5 es un dolor moderado y un dolor 2, 3 o 4 es un dolor que te permite funcionar. De 5 hacia arriba es un dolor que ya no te permite funcionar y te discapacita. ¿Ya? Para los pequeños, bueno, también está el cuestionario de dolor de McGill, que no se ocupa mucho porque es muy largo, que es este que está acá, ¿cierto? Y en este cuestionario tú se lo pasas al paciente antes de hacerle la entrevista, mientras te espera, y él va, ¿cierto?, hablando de cómo siente el dolor, lo puede también dibujar acá, en qué zona le duele, ¿cierto? Y algún comentario aparte sobre el dolor, ¿ya? Lo que más ocupamos es la escala de las sonrisas, o es la que más ocupo yo. ¿Por qué? Porque detrás de esta escala de sonrisas, por atrás está la graduación o escala EVA. Entonces, si te dice que te duele acá, tú sabes que le duele el máximo. Si dices que te duele acá, es que está en 8 o 9. Si dices que te duele aquí en 3, en esta carita, está entre 5 y 6. Si se está sonriendo es porque está casi sin dolor, y en 2, ¿cierto? Es un dolor muy, muy leve. Bien, lo otro importante es averiguar en relación a qué tipo de actividad aumenta el dolor. Un dolor que el paciente amanece con el dolor no es un problema musculoesquelético, es un problema interno, inflamatorio.
El dolor que se presenta durante la noche al darse la vuelta es un dolor inflamatorio que podría estar asociado a problemáticas estructurales, ¿ya? Un dolor que aparece durante la actividad podría ser un dolor de tipo musculoesquelético, ¿ya? Un paciente que no duerme bien es un paciente que probablemente va a generar dolor. Después vamos a conversar específicamente por qué. Si les interesa, me preguntan, ¿ya? Muy bien. Otra cosa importante, y aquí va la segunda tarea, son los medicamentos, ¿cierto? Tenemos que preguntar qué medicamento ocupa, cuántas veces al día y por cuántos días. Entonces, la tarea acá, aparte de la tarea del dolor, es que ustedes me hablen de los medicamentos, ¿cierto?, que más se utilizan en el área traumatológica. Les voy a dar una pista. Son tres. Primero los AINES, que son analgésicos, antiinflamatorios, no esteroidales, AINES. Los corticoides también, ¿cierto? AINES. Corticoides sería el segundo. Los analgésicos solos, propiamente tal, y los bloqueadores de dolores neuropáticos, que son dolores centrales, como por ejemplo la pregabalina. Entonces, ustedes me hacen una descripción de cuáles son los medicamentos, ¿cierto?, básicos que se utilizarían en el área traumatológica, ¿ya? Y ahí tenemos la segunda tarea para nuestro taller. Bien, entonces tenemos acá, vamos a borrar, muy bien, ¿cierto? Tenemos acá una fichita que se puede utilizar para poder saber también qué tipo de medicamentos ocupamos de acuerdo a la problemática, ¿cierto? Aquí te habla de todos los factores de riesgo, la edad, el sexo, lo más frecuente, qué es lo que es como una fichita, que es como la ficha que vamos a hacer nosotros. Los síntomas o la semiología, lo más importante que sucede, el tratamiento, la dieta, medicamentación, complemento alimenticio, corticoides, ácido hialurónico, factores de crecimiento, células madre y finalmente la problemática quirúrgica. Lo mismo tenemos acá esta ficha para hombro congelado, tratamiento, fisioterapia, infiltraciones, ¿cierto? Medicamentos también, alteraciones o causas, diagnóstico y las diferentes fases de un hombro que se encuentra alterado. Ya le quise mostrar estas fichitas porque están bastante buenas y se parecen o tienen que ser muy parecidas a las que ustedes van a realizar. Bien, los exámenes complementarios, ¿cierto? También son importantes, ¿ya? Los exámenes complementarios son de dos tipos en este caso, los exámenes de sangre y los exámenes imagenológicos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, también los vamos a ver en el taller, ¿cierto? Los exámenes complementarios. Y en el taller vamos a ver, en el taller 2 vamos a ver los tipos de exámenes complementarios y qué implica este numerito con respecto a a lo que es normalidad. Entonces, para el taller 2 me tienen que investigar, ¿cierto? El significado de los resultados de un examen de sangre típico. Por ejemplo, el resultado, ¿qué significa que los glóbulos rojos estén en 4,75? ¿Qué significa cuándo es normal y cuándo es anormal en el fondo? ¿Ya? Y eso es para el taller número 2. Aquí tenemos dos tipos de hemograma que los vamos a revisar. Muy bien, en la anamnesis remota tenemos los antecedentes mórbidos, que son las enfermedades o síndromes pasados, antecedentes de los nacimientos, hábitos buenos o malos que estén siendo factores importantes para la alteración o motivo de consulta, medicamentos que tome, alergias, antecedentes sociales y personales, familiares e inmunizaciones, ¿cierto? Y aquí tenemos los medicamentos, los diferentes tipos de exámenes también, ¿cierto? Complementarios, que también los vamos a revisar en el segundo taller, ¿ya? Vamos a ver resonancias, radiografías. Muy bien. Finalmente, y esto lo hace un médico, hace una breve revisión por sistemas. Nosotros, en la medida que vamos observando y vamos a ir haciendo las evaluaciones,
vamos a ir integrando las diferentes evaluaciones cuando veamos o intervengamos a nuestro paciente. ¿Qué cosas no deben suceder? Anotaciones ilegibles, no, se tiene que entender. Firma, sí. Corrección de errores, también. Falta de identificación de pacientes, eso no se les puede ir. Anotación de la fecha de tratamiento de todas formas, sí o sí, siempre con fecha. Gramática, sí, importante. No pueden decir yo creo que tiene el paciente de acuerdo a el diagnóstico, al examen o a los exámenes complementarios. La alta de tratamiento debe ir y la nomenclatura o glosario. La nomenclatura o glosario, ustedes también como grupo lo van a realizar. Ya les mandé el glosario, ¿cierto? Y el glosario me lo tienen que mandar de esta semana que viene a la subsiguiente, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Recién deberían o deberían entregármelo, si no me equivoco, el martes de acuerdo a la programación. Así que ustedes ya tienen el glosario para que lo empiecen a trabajar. El glosario es de nomenclatura típica que se van a encontrar dentro de la ficha. Por ejemplo, clote, ¿qué significa? Conectado temporo-espacialmente, ¿ya? Muy bien, entonces no nos olvidemos ahora que la evaluación kinésica no es solamente el examen físico, ya vimos que consta de muchas cosas, que es importante llegar a un diagnóstico final porque el diagnóstico kinesiológico funcional nos va a indicar la intervención completa para nuestro tratamiento, ¿ya? Es importante que sea un proceso ordenado y sistémico, que sea una comprensión del estado completo del paciente y debe ser confiable. Y con esto, chiquillos, terminamos la primera presentación de nuestra asignatura. Es harta información, lo traté de hacer así como bien a caballo, así para que pudiéramos terminar en el horario. Todas las dudas que se generen después que vean esta clase haciendo los trabajos, no se olviden que para el taller me tienen que, eh, llevar los tipos de dolor, los tipos de medicamento, describan los AINES más comunes, que son el ibuprofeno, el diclofenaco, los corticoides más utilizados, los analgésicos, paracetamol, ¿cierto?, más utilizados. Me faltó ahí los regeneradores que no son medicamentos, sino que son suplementos, por ejemplo, eh, colágeno, ¿cierto?, que se ocupa mucho hoy en día, más los bloqueadores del dolor neuropático que son analgésicos a nivel central. Por lo tanto, también hay que saber por qué eso se están ocupando y es para actualizarnos en la medicamentación. Y en el taller vamos a trabajar historias clínicas, así que por grupo necesito que me traigan 3 tipos de historia clínica, que la tengan abierta en su computador para que me las muestren. Historia clínica intrahospitalaria, historia clínica de un CESFAM y la historia clínica de una consulta kinesiológica que sea privada, ¿ya? Y vamos a ver la diferencia en estas 3, ¿ok? Entonces, por favor, por grupo, son 2 grupos, tienen que 2 tipos de dolor, los medicamentos, 3 historias clínicas, intrahospitalaria, CESFAM y de consulta privada para el día martes. No se olvide que me tienen que mandar el glosario al correo institucional el día martes, va a estar abierto durante todo el día, lo pueden mandar desde las 8 de la mañana hasta las 11:59 de la noche, ¿ya? Es el día martes donde se entrega ese trabajo. Finalmente, todo lo que logremos hacer en el taller, lo vamos a recaudar en un trabajo final por grupo, ¿cierto? De todo lo que hablemos y compartamos, vamos a hacer un trabajo final que se entrega la semana subsiguiente, ¿ok? Eso es. Entonces, para los siguientes talleres nos quedó de trabajo, Vamos a ver SIF y me parece que es eso nomás. Ah, y los exámenes complementarios que yo se los voy a dar la próxima semana. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado. No se olviden que necesito que uno de ustedes que estén en el martes en la mañana se cambie al martes en la tarde. Ya tengo a Sergio que se va a cambiar, entonces necesito que uno más se cambie. Si no lo hace, lo voy a hacer de manera arbitraria. No quiero hacerlo, así que prefiero que uno de manera voluntaria se baje, ¿cierto?
para poder ordenar los trabajos grupales, ¿ya? Entonces, necesito, ya me mandaron por ahí uno, grupo uno, ¿cierto? En la mañana está el grupo uno, grupo 2, en la tarde grupo 3 y grupo 4. En la mañana, dos grupos de 4, grupo uno y grupo 2. Si ustedes quedan fuera, ese que queda fuera inmediatamente pasa al martes en la tarde. Y ahí tenemos grupo 3 y grupo 4. El grupo uno, 2 y 3, 4 integrantes, y el grupo 4, 3 integrantes. ¿Ya? ¿Todo clarísimo? Cualquier cosita, duda, por favor, por el WhatsApp, yo siempre estoy pendiente, ¿cierto? Profe, las fichas son para el 31, ¿cierto? Me preguntan por acá. Tendríamos que ir a revisarlo aquí. A ver, voy a cerrar esto para que me permita ir a revisarlo. Vamos a cerrar la historia clínica. No se quiere cerrar. Vamos a minimizar aquí. Vamos a los documentos. Vamos a abrir diagnóstico. Vamos a ver las actividades y vamos a ir repasando las actividades, ¿cierto? Para que también pues, repasemos las fechas. Cortito y preciso, estamos sobre la hora, así que no se preocupen. Muy bien, revisamos esto y terminamos, que son, oh, muy bien. Fecha. Recuerden que vamos una fecha en los talleres, la fecha del 17 es la fecha del 24, el próximo martes. Las patologías ya se las mandé, ¿cierto? Y les mandé también acá viene el formato o protocolo de trabajo. Dentro de la presentación habían dos fichas también, ¿cierto? Así que también podría ser una forma de realizar la ficha. Y ahí van todo lo que debe ir en la ficha, ¿ya? Cambia de acuerdo a las características de la problemática. Ustedes ya vieron dos ahí de ejemplos, se las dejé en la presentación. La ficha, entrega, exámenes, paso o de nota nos dice aquí entrega de ficha. ¿Dónde está la entrega de ficha? La entrega de ficha de extremidad superior es para el viernes 16 de octubre. O sea, tienen harto tiempo, chiquillos, 16 de octubre. ¿Ya? Entonces, la entrega de fichas no es para el 31, Daniel, sino que según lo que vimos, es para la entrega de fichas de extremidad superior, mírenla acá, viernes 16 de octubre, ¿ya? Y ahí recién empezamos con las patologías de extremidad inferior. No significa que no tengan que hacerlas, yo se las voy a subir antes, ¿ya? Porque para que las tengan para las patologías, antes de empezar los videos de extremidad inferior, ¿ya? Los videos de extremidades, después les voy a dar los links, ya los tengo listos, tengo el de hombro y tengo el de codo, voy a hacer el de muñeca ya, para que después los vayan bajando. Yo les voy a mandar los links, están en una página de YouTube y también lo podemos subir a través del Teams, ¿ya? Así que también lo subí a Teams, así que también lo tenemos en el Teams, ¿ya? Así que ahora no se preocupen, van a tener esa información. ¿Dudas? Ya, profe, gracias, dice aquí el Dani. Preguntas, chiquillos, algo que no les haya quedado claro, algo que necesiten solucionar, revisar, ¿no? Ya, entonces los dejo en paz. Espero, ¿cierto? No haya sido tan latosa la clase. Era importante porque es la introducción a lo que vamos a hacer, ¿cierto? Ya vale, escucho que por su parte no, ahí, o sea, perdón, lo estoy leyendo, es importante revisar esta parte que parece obvia, pero no es tan obvia, ¿ya? Entonces, recuérdense de llevar por grupo fichas, o sea, perdón, historias clínicas, tipos de dolor y una descripción breve de los medicamentos más utilizados. Eso es. Vamos a Profe, una ir. consulta. Sí, ¿Me Carla. escucha? Sí, muy bien. ¿En el glosario tienen que ser solamente conceptos desconocidos o también así como tratamientos cuando se utilizan y esas cosas? ¿O No, solo no, no, conceptos? no. El glosario solo decir qué significa. ¿Usted vio el glosario? Dice, por ejemplo, KNT. Tiene que poner qué significa KNT nomás. Es cortito, es muy preciso. Es para que si ustedes lo ven en las fichas, ¿cierto? Logren familiarizarse con el concepto. Por ejemplo, las enfermeras son mandadas a hacer para todo ponerlo en chiquitito.
Entonces, en vez de poner hipertensión arterial, ponen HT. O examen de orina o infección urinaria aguda, ponen IUA o ITU. Entonces uno a veces, como no los ocupa, no sabe qué significa. Entonces por eso va este pequeño glosario, es muy cortito, es solo poner qué significa cada una de las pequeñas, ¿cierto? Interjecciones, siglas que yo les mandé. ¿Ya? Eso es. Ya, porfa, gracias. Ya, Carla, nos vemos entonces. Ya, chiquillos, voy a abandonar, voy a dejar de grabar, detenemos la grabación